Esta historia da inicio en algún lugar más allá de los 12 universos, más en específico el lugar donde habitan los seres más poderosos que lo gobernaban todo. Era el palacio del rey del todo, en el que se encontraba un pequeño dios sumamente aburrido y cansado de jugar siempre lo mismo con sus guardias reales, e incluso el gran sacerdote, quienes tenían una mentalidad mucho más madura de lo que el pequeño dios podría comprender. Más allá de la tarea de mantener una vigilancia y control sobre los 12 universos existentes, el rey del todo estaba más enfocado en su entretenimiento personal ante cualquier otra cosa. Es tanto el aburrimiento del rey, quien había solicitado lo que aparentaba ser un juego a las escondidas hace muchísimo tiempo. Aquel inofensivo pero peligroso juego, se vieron involucrados los dioses de la destrucción, quienes se vieron envuelto en un total peligro multiversal, al no aparecer el dios del universo 7, quien se encontraba profundamente dormido mientras que Zeno se encontraba buscándolo sin tener éxito alguno. En su frustración y desespero, Zeno-sama había comenzado a mostrar indicios de querer borrarlo todo, y así reducir considerablemente el espacio donde debe buscar, decidido a eliminar la gran mayoría de los universos solo por no poder ganar al juego que había organizado. Esto obliga a los dioses destructores, en recrear juegos aún más divertidos para así, poder mejorar el humor del rey, quienes tuvieron éxito al hacer que Zeno se olvidara de las escondidas completamente, divirtiéndose bastante ante tal creatividad por parte de los dioses, quienes lograron salvar la situación. Una vez el rey estaba totalmente complacido, este decide volver a su palacio para descansar ante un día lleno de diversión. Daishinkan, quien da su más sincero agradecimiento a los destructores, este decide marcharse del lugar. No obstante, uno de los dioses bastante agotado, solicita amablemente y con mucha educación la información sobre el paradero de Bills, quien sigue escondido en algún lugar del universo. Cosa que Daishinkan, con una sonrisa, menciona que por supuesto, quien por medio de sus poderes, les revela a todos los dioses el paradero del dios del universo 7, mostrando a un Bills profundamente dormido para sorpresa de todos los dioses. Así que ese miserable se encontraba dormido todo este tiempo. Maldito seas, Bills. Y así fue, como el señor Bills se había ganado el rencor de todos los dioses por haberles ocasionado tantos problemas. Zeno-sama quería repetir los juegos que alguna vez le propusieron los dioses destructores, cosa que el sacerdote, con mucha paciencia, le pide amablemente al dios que tiene que entender que el papel principal de los dioses destructores es el de mantener el equilibrio y una tasa de mortalidad estable en sus respectivos universos. El tener que traerlos en los juegos universales tan seguido y descuidar sus papeles. Eso ocasionaría problemas en los universos. Tal como sucedió en el universo 1, quienes aprovecharon la ausencia de su dios de la destrucción para armar el caos en el universo, dándole mucho más trabajo al tener que lidiar con los mortales quienes se habían revelado. Zeno, sin tomarle importancia a las vidas de los universos, este decide borrar todos los universos para que así los dioses no tengan el deber de cuidarlos y así puedan participar en los juegos y asunto arreglado. Exclama el pequeño dios. Cosa que el sacerdote, con un ligero suspiro, le comenta al rey que sería mucho más sencillo seleccionar alguna existencia capacitada para poder jugar con usted, mi querido señor. Cosa que Zeno, con un rostro de confusión, este dirige su mirada a los guardias, quienes habían reaccionado con bastante temor a la fría mirada de su rey, quienes comenta que están a su servicio. No obstante, este menciona que no servirá. Ellos son muy aburridos. Estas palabras ponen aún más nerviosos a los guardias, quienes se disculpan ante su poca eficacia al tener distraído al rey. En eso, uno de los ángeles había solicitado hablar con su padre. Ella era Margarita, quien le estaba informando al sacerdote sobre un posible nuevo candidato a dios de la destrucción por parte del universo 11, quienes solicitan el debido permiso para comenzar a buscar a un mortal digno de ser el sucesor del señor Bermud. Cosa que el sacerdote, bastante sorprendido, este menciona que eso fue bastante pronto, no esperaba que Bermud decidiera buscar algún sucesor tan pronto. Cosa que Margarita sonríe, mencionando que ya lo conoce. En eso, el sacerdote les concede el permiso de comenzar su búsqueda de un futuro nuevo candidato a dios destructor, a lo que Margarita le agradece su tiempo, despidiéndose del sacerdote, refiriéndose a él como su padre.
Esto llama mucho la atención de Zeno-sama, quien le hace mención sobre los ángeles, quienes se encontraban guiando a los dioses de sus respectivos universos, cosa que el sacerdote, extrañado ante el interés de Zeno, pregunta el que sucede con ellos. Cosa que el rey, con una sonrisa, comenta que ya sabe qué es lo que quiere. También le gustaría tener un hijo que sea muy similar a él, para que puedan tener muchos tics de diversión y nunca aburrirse de jugar siempre lo mismo. Esto sorprende mucho al sacerdote, quien le comenta a Zeno que, por favor, debe entender que tener un hijo es una responsabilidad muy grande, tienes que guiarlo en el camino que usted considere correcto, entrenarlo y dedicarle mucho tiempo en su crecimiento para luego decidir qué rumbo o destino podría tomar. Comenta Daishinkan, quien deja pensando un poco a Zeno-sama, quien imaginaba el tener que hacer ese tipo cosas, menciona que, eso suena bastante aburrido. Revelando que prefiere no tener hijos después de todo. Un tiempo después. Bardock había regresado al planeta Bellita, luego de haber recibido un llamado de emergencia del Gran Freezer, quien había solicitado la presencia de todos los Saiyajines lo antes posible. Esto causa serias sospechas sobre su posible aniquilación, recordando las palabras de Ellet, quien había mencionado que Freezer tenía planeado erradicar a los Saiyajines. Luego de enterarse que el emperador había preguntado por el tal Super Saiyajin, no deja de pensar que los está persiguiendo a la muerte. Luego de hablarlo con Jine sobre la situación, decide enviar a su hijo a un planeta muy lejano esa misma noche. Un planeta con sujetos con un poder de pelea muy bajo. Tanto que, incluso un pequeño Saiyajin como él, podría sobrevivir en un lugar así. Luego de unas palabras de despedida de sus padres, su madre se encontraba envuelta en lágrimas, decidida en ir a buscar a su hijo en caso que su padre esté equivocado. Viajando así, a través del espacio exterior, esquivando fácilmente aquellos planetas fuera de las coordenadas establecidas. Era una función piloto automático de la misma nave, permitiendo descansar a los soldados mientras llegaban a su destino. Alejándose así, del planeta Bellita y de su familia para emprender un nuevo destino que le deparaba al pequeño Saiyajin. Sin embargo, ese destino se vería envuelto en un futuro completamente diferente al que tenían previsto ambos Saiyajines. Mientras tanto, en un planeta lejano, Bills el Destructor se encontraba en uno de los planetas del universo 7, quien había oído rumores con respecto a una deliciosa comida que preparaban en este planeta, quien se disponía a tener un suculento banquete antes de irse a dormir por varios años. Era un planeta muy cercano a uno de los tantos soles que existían en la galaxia, ocasionando un ambiente bastante pesado y caluroso. Como si de un infierno se trataba. Sin embargo, Bills no era el único quien había visitado el planeta. Encontrándose postrado ante una deidad al que no se esperaba. Era Zeno-sama, quien había visitado personalmente a Bills por lo sucedido en los últimos juegos a las escondidas, haciendo que muy nervioso, ofrezca sus más sinceras disculpas, prometiendo que eso no volverá a pasar. Cosa que Whis, bastante tranquilo, le explica al rey del todo que, justo antes de haber hecho el llamado en aquel entonces, Bills se disponía a descansar luego de un arduo trabajo como dios destructor. Al no descansar correctamente, sus energías no dieron lo suficiente para mantenerse despierto en las escondidas. Comenta el ángel, intentando defender a su dios destructor de manera educada sin molestar al rey del todo. Sugiriendo también que, para evitar este tipo de incidentes en futuros juegos, es recomendable establecer un anuncio con un intervalo de tiempo suficiente para que los participantes puedan tener una experiencia bastante divertida y fresca con su majestad. Esto hace sonreír a Zeno, quien comenta que tiene razón, y solo por eso se le perdonará la vida al destructor del universo 7. Causando un inmenso alivio al señor Bills, quien le agradece mucho por su bondad. Luego de un rato, Zeno se disponía a retirarse del lugar, pero, no sin antes de mencionar que, este lugar es bastante incómodo. Es de su total desagrado el ambiente que ocasiona esa estrella gigantesca. Cosa que Whis, con una sonrisa, menciona que en efecto, en vista de que el Sol se encuentre muy cerca de este planeta, es normal que ocasione este tipo de incomodidades.
Zeno, quien estaba de buen humor, menciona que solo por esta vez, les hará un favor a los mortales de este planeta, elevando sus brazos, cambiando de lugar el planeta entero con suma facilidad, teletransportándolo a una constelación mucho más alejada al Sol, sorprendiendo muchísimo a Bills, quien no se esperaba esta acción por parte de Zeno, siendo una acción muy impropia de alguien como él. Sin embargo, Bills y los habitantes de este planeta no eran los únicos sorprendidos por el traslado de este planeta. La nave de Goku había establecido una ruta predeterminada para evitar los planetas cercanos hasta llegar a su destino, pero esta ruta había sido completamente interrumpida, al aparecer un planeta de la nada justo al frente, causándole varias anomalías con respecto al traslado tan agresivo que tuvo este planeta luego de analizarlo, intentando esquivar este planeta de manera brusca, siendo demasiado tarde, entrando a la atmósfera del planeta, siendo completamente arrastrado sin poder hacer absolutamente nada, dañando severamente los circuitos que se encargaban de dirigir la nave al planeta destino automáticamente, aterrizando fuertemente al lado de los dioses, quedando completamente destrozada al no haber apagado su mecanismo automático, causando bastante asombro a todos los presentes, menos a los guardias de Zeno, quienes estaban al tanto de todo a todo momento. Zeno, bastante intrigado, pregunta el qué es eso. Bills, viendo la nave que aterrizó en el planeta, inmediatamente reconoce las naves que utilizan los soldados de Freezer. Cosa que Whis menciona que esto es inesperado. Al parecer hemos interrumpido el trayecto de una nave que aparentaba tener un objetivo fijo. Comenta Whis, quien utiliza su bastón para ver el trayecto de la nave, mencionando que viene directamente del planeta Bellita, al parecer es un Saiyajin quien fue enviado a una estrella conocida como Planeta Tierra. Al parecer uno de los Saiyajines se enteró de las intenciones de Freezer y envió a su hijo a un lugar muy lejos del ejército del emperador. Comenta Whis, quien miraba al dios de la destrucción, quien es el principal responsable de que Freezer esté dispuesto a destruir el planeta Vegeta. Bills, bastante nervioso, simplemente ignora la situación, comentando en su mente que, justamente tuvo que aterrizar un Saiyajin en este lugar. Maldición, esas plagas son sumamente irrespetuosas, si el sujeto de esa nave llega a enojar tan siquiera un poco a Zeno-sama, todo el universo 7 será completamente aniquilado. En eso, mientras que Bills intentaba hablar, del lugar donde había aterrizado la nave, un niño lleno de lágrimas, se encontraba llorando fuertemente para sorpresa de Bills, asustando muchísimo al dios, deduciendo que, sin duda los llantos de ese mocoso enojarán al rey del todo. ¿Qué hago? Se pregunta Bills, quien se encontraba completamente paralizado. Cosa que Zeno, efectivamente muestra un ligero disgusto, mencionando que es muy ruidoso, ordenando que lo callen de una vez. Cosa que Bills, bastante exaltado, menciona que de inmediato. Dirigiendo su mirada a Whis, pidiéndole a su ángel que haga algo con ese mocoso. Cosa que Whis, con una sonrisa, menciona que, lo que usted diga, elevando su báculo, encerrando al niño en una especie de esfera, recubierta con un líquido muy similar al que tienen las cápsulas de crianza de los pequeños Saiyajines en su planeta, calmando mucho al Saiyajin, quien se tranquiliza luego de haberse sentido como en casa nuevamente. En eso, Zeno dice que así está mucho mejor, proponiéndole a los dioses que se encarguen de ese niño como gusten, decidido a retirarse del lugar. Cosa que Whis muestra un ligero rostro de impresión, cosa que el rey hace un pequeño sonido de intriga, preguntando el qué sucede, viendo al niño que se encontraba en la barrera. El pequeño Saiyajin le había agradado mucho la apariencia de Zeno-sama, al ver sus colores y su peculiar forma, pensando que se trataba de algo muy divertido, queriendo ir hasta donde se encontraba el rey del todo. Esto irrita bastante a Bills, quien estaba decidido a destruir al pequeño en cuanto Zeno se retire. No obstante, Whis menciona que esto es bastante peculiar. El Saiyajin se muestra bastante atraído por su majestad. Viendo su pequeña sonrisa, puedo deducir que, se está divirtiendo mucho con solo ver la apariencia del rey del todo. Esto saca de quicio a Bills, quien no puede creer que esas palabras en verdad hayan salido de la boca de su ángel, preguntándose si, realmente Whis quiere que Zeno destruya el universo 7. Sin embargo, Zeno-sama se muestra bastante complacido, preguntando si en verdad el niño le parece divertido su apariencia, cosa que el ángel menciona que así es. Se nota que este niño tiene muchas ganas de jugar con usted.
En eso, Zeno le pide a Whis que libere al pequeño Saiyajin para comprobar si es verdad lo que dice, cosa que el ángel obedece sin réplica, dejando al niño justo delante del rey del todo, proponiéndole al pequeño que lo atrape si es que puede. Cosa que el Saiyajin, con una sonrisa, intenta perseguir al rey del todo, dificultándole mucho el poder tan siquiera moverse libremente, decepcionando un poco a Zeno, mencionando que este niño es muy lento y torpe, ni siquiera es capaz de ponerse de pie sin dificultad. A lo que Whis menciona que eso es natural, el pequeño es apenas un infante que está conociendo lo que es el mundo exterior. Deduciendo que, con un poco de entrenamiento, él podría ser un digno rival para su majestad, si hablamos del juego de las atrapadas. Cosa que Zeno, muy emocionado por un rival digno de él, decide llevarse al pequeño Saiyajin a su palacio, para enseñarle todo lo que debe saber para poder ser muy bueno en el juego de las atrapadas, dejando ya sin aliento al dios destructor, confiando en que el gran sacerdote hará algo con ese mocoso, estando más que enfurecido con su ángel, y más aún con Freezer, quien había dejado escapar a este mocoso Saiyajin, estando decidido en ir a destruirlo cuanto antes. En eso, Zeno-sama se despide, retirándose del planeta sin dejar rastro alguno. Whis, mirando al cielo, recuerda las palabras del gran sacerdote, quien había mencionado que al rey del todo le había interesado una especie de hijo, o compañero capaz de seguirle el ritmo en sus juegos. Sin embargo, Bills, en lo más profundo de su alma divina, menciona que en verdad hay destinos peores que la muerte, compadeciéndose por la criatura que se había llevado Zeno-sama. Goku, ¿dónde te encuentras? Pregunta Zeno, quien había perdido de vista a su hijo, quienes se encontraban jugando a las atrapadas, siendo Goku el que debe atrapar a su padre, quien había desaparecido completamente para intriga de Zeno, cosa que el Saiyajin, en solo un instante, aparece detrás de Zeno-sama, atrapándolo completamente, sorprendiendo muchísimo al rey, mencionando que eso fue genial, en verdad lo hizo bastante bien, esto realmente es muy divertido, cosa que Goku, con una sonrisa, comenta que así es. Luego de una agradable conversación de padre e hijo, el gran sacerdote se acerca al Saiyajin junto al rey del todo, mencionando que eso estuvo increíble, sus habilidades realmente se han incrementado mucho en los últimos años. Cosa que Zeno, muy alegre, menciona que sí, Goku realmente es alguien increíble. El Saiyajin, llevando una mano a su cabello, menciona que no es para tanto. En eso, el sacerdote le comenta que puede ver que su dominio del ki divino ha sido perfeccionado gracias al entrenamiento. Realmente no esperaba estos resultados. Comenta Daishinkan, viendo un aura bastante densa, más allá de su apariencia física. Su cabello había pasado de ser negro a un tono rojizo desde que dominó el ki divino, su musculatura incluso se vio reducida y su ki desborda una armonía increíble. ¿Acaso será posible? Se pregunta el sacerdote en su mente, sorprendido que aquel simple mortal de aquel entonces haya alcanzado este nivel. Decidido en probar un nuevo entrenamiento con el hijo del rey del todo, con la intención de comprobar hasta dónde podría llegar sus habilidades. Luego de que Zeno-sama se haya divertido al jugar con su hijo a las atrapadas, decide ir a tomar un pequeño descanso, despidiéndose de los presentes, y que puedan dar lo mejor de sí, llevándose a sus guardias desapareciendo en un instante. En eso, Goku decide ir a dar una vuelta por los universos, cosa que el sacerdote lo detiene educadamente, mencionando que aún tiene un entrenamiento muy importante por hacer. El Saiyajin, bastante intrigado por la sugerencia del sacerdote, viendo la posibilidad de volverse aún más poderoso, lo piensa un poco, decidiendo omitir el entrenamiento por ahora. Sus habilidades ya no son capaces de aumentar en un ritmo tan rápido como antes. Quizás necesite algo más que un entrenamiento, o algún oponente digno de enfrentar. Comenta el Saiyajin, quien se había enfrentado a distintos oponentes en los universos, logrando imitar sus técnicas muy fácilmente, logrando aprender un buen arsenal de habilidades que no cualquiera podría dominar en tan poco tiempo. Sin embargo, Daishinkan le menciona que eso es algo de lo que no debe preocuparse. El verdadero entrenamiento comenzará a partir de ahora. Estas palabras sorprenden un poco al Saiyajin, intrigándole bastante, preguntando a qué se refiere con que apenas empieza.
El sacerdote, acercándose al Saiyajin, con un solo movimiento, traslada a Goku a una sala muy extraña, un salón muy diferente al que estaba acostumbrado a entrenar con el sacerdote, viendo un mundo aparentemente infinito con una presión muy incómoda. ¿Qué es este lugar tan extraño? Nunca lo había visto. Exclama Goku, con un semblante muy sorprendido. Cosa que el sacerdote, con una sonrisa, menciona que el entrenamiento que tuvo a lo largo de su vida, no fue más que una preparación, para lo que vendría a ser la verdadera introducción al mundo de los dioses. Comenta Daishinkan, mientras le enseñaba el infinito lugar en el que se encontraban, dejando en claro que, esta es la sala de tiempo y espíritu donde entrenó a los ángeles. Goku, ya había oído hablar de los seres más poderosos de los 12 universos, pero en realidad nunca los había visto, emocionándose por entrenar en el mismo lugar donde entrenaron sujetos tan increíbles como ellos, preguntando el qué tipo de entrenamiento llevarán a cabo. Cosa que el sacerdote, manteniendo la sonrisa, le sugiere al hijo de Zeno, que lo ataque con todo lo que tenga. Esto sorprende al Saiyajin, siendo la primera vez que se enfrentaría al padre de los ángeles, viéndose bastante emocionado, mencionando que esto sí que vale la pena, expulsando un poderoso ki, lanzándose en una poderosa arremetida en contra el sacerdote. Cosa que esquiva sin problema cada uno de sus movimientos, dando a entender que los ataques del Saiyajin son demasiado lentos. Esto emociona aún más a Goku, quien eleva aún más su velocidad, expulsando un poder divino muy intenso, comentando que aún no lo había dado todo, realizando varias fintas de ki mientras se trasladaba por la habitación, atacando al sacerdote desde un punto aparentemente ciego, ejecutando un ataque muy poderoso, siendo completamente bloqueado para sorpresa de Goku, quien menciona que es imposible, lanzando varios ataques uno después de otros, viendo como su maestro bloqueaba con mucha facilidad sus ataques, sin siquiera tener la necesidad de verlo directamente, es como si su brazo tuviera ojos y conciencia propia, percatándose de algo muy perturbador, alejándose rápidamente de su oponente, colocando un semblante bastante serio, preguntando el qué ha sido eso. Daishinkan, impresionado por su capacidad de análisis, lo felicita al darse cuenta de ello. Goku, muy sorprendido por lo que había visto, le pregunta al sacerdote si, cada parte de su cuerpo tiene vida propia. Cosa que con una sonrisa llena de orgullo, comenta que algo así. La técnica que acaba de apreciar, es conocida como el Ultra Instinto, una habilidad que solo los dioses más habilidosos podrían dominar. Consiste en separar la mente del cuerpo, haciendo que tenga juicio propio, y sea capaz de moverse por su cuenta. Es por eso que le dio la impresión de que se encontraba luchando con diferentes entidades en un solo individuo. Esto sorprende demasiado al Saiyajin, mencionando que necesita aprender esta grandiosa habilidad, preguntando él cómo puede realizarla. No obstante, Daishinkan con una mirada tranquila, le comenta que no será tan fácil de realizar. Como lo dijo antes, incluso para los dioses, esta es una habilidad muy difícil de dominar, no cualquier existencia es capaz de manejar correctamente este estado. Sin embargo, tiene fuertes esperanzas de que el hijo de Zeno-sama tenga el talento suficiente para dominarla correctamente, estando dispuesto a entrenarlo como debe ser a partir de ahora. Sin embargo, le revela un dato perturbador al hijo del rey, mencionando que este entrenamiento no tendrá comparación con el que tuvo a lo largo de su vida. De hecho, el requisito mínimo para poder dominar el Ultra Instinto, es tener un dominio perfecto del ki divino. Goku, quien analiza las palabras del sacerdote, colocando un rostro perturbado, pregunta. No me digas que... Sí. Estás en lo cierto. El entrenamiento que tuviste estos 16 años, fue para recién comenzar lo que viene a ser el dominio del Ultra Instinto. En algún lugar del universo 7. Raditz había hablado con sus camaradas, en relación a su pequeño hermano, quien fue enviado al planeta Tierra hace más de 20 años, dispuesto en ir a buscarlo para que se una a su grupo, y así poder conquistar aquel planeta encomendado por el Gran Freezer, con una mayor facilidad. Tanto Vegeta como Nappa, no mostraban mucho interés, en vista del insignificante poder de Raditz, deduciendo que aquel Saiyajin es incluso más débil que pensando en que posiblemente sea un estorbo. Sin embargo, eso no quita el hecho de que sus poderes se verán incrementados debido a la transformación de un gran mono gigante.
Incluso una basura podría incrementar exponencialmente sus poderes, aceptando la petición de unir a Kakaroto a su grupo. El Saiyajin, quien recordaba aquella conversación, aterriza finalmente en el planeta donde fue enviado su hermano, saliendo de aquella nave, rogando que su hermano tenga al menos un poder superior a 900, topándose con aquel granjero, asesinándolo en el acto, utilizando su rastreador para encontrar un poder de pelea decente, deduciendo que su hermano debe ser muy superior a los terrícolas. Sin embargo, el poder más alto que pudo captar su rastreador, es de un insignificante poder de 205, preocupando bastante al Saiyajin, comentando que este poder es claramente superior a cualquier terrícola, pensando que se trataba de Kakaroto, yendo en dirección al origen de ese poder. Mientras tanto, el rey demonio Picoro Daimaku, se encontraba gobernando el planeta con su abrumador poder junto a sus hijos, quien no tuvo ningún oponente digno de enfrentarse a él, y mucho menos detenerlo, luego de haber asesinado a todos los guerreros Z más poderosos en aquel entonces. Sin embargo, fría sería su sorpresa, al escuchar una voz a sus espaldas. Definitivamente no eres Kakaroto. Ya se me hacía raro que ese poder de pelea sea tan bajo. Comenta Raditz con una voz imponente, dejando completamente congelado al emperador, quien a duras penas pudo voltear para ver quién era ese sujeto que emanaba semejante presencia tan abrumadora, viendo a un sujeto que nunca había visto, con una cabellera muy larga junto a una armadura muy extraña. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? ¿Acaso vienes a destronar mi reinado? Pregunta el Namekusei, cosa que Raditz, viendo que esta basura era el aparente gobernante de este planeta, con una sonrisa burlona, comenta que para nada, no necesita gobernar un mundo con sujetos tan insignificantes como esos. Restregándole en cara que, realmente es alguien muy patético, si en verdad se siente a gusto por gobernar a un planeta con habitantes tan patéticos como estos. Mencionando que, si de verdad quiere ser un rey digno de elogio, le sugiere gobernar a su propia raza, y no a una completamente inferior al que pertenece. Esto hace enfurecer al rey demonio, preguntando de qué está hablando. Él también pertenece a este mundo, su apariencia es el resultado de una evolución muy superior a los humanos. Esto causa la intriga del Saiyajin, pensando que este sujeto de verdad vive en la ignorancia. Comentando que, puede hacer lo que le venga en gana, realmente no tiene tiempo que perder con basuras como esas, decidido a seguir buscando a su hermano, dándole la espalda al rey de la tierra, causando una frustración inmensa, quien con mucha valentía, concentra un poderoso ki en la palma de su mano, lanzándole un poder muy poderoso a ese sujeto quien se había burlado de él, siendo completamente en vano. Esto deja completamente petrificado a Picoro, quien no puede creer que ese sujeto no tenga ningún rasguño, cosa que Raditz, con una sonrisa, menciona que realmente le agrada a este sujeto, decidido en demostrarle lo que es una verdadera técnica, elevando su mano, concentrando un ki nunca antes visto en la tierra, causando que el mismo rey demonio pida misericordia por su vida, cosa que el Saiyajin, dispara este poderoso ataque, arrasando todo el lugar, derrotando completamente al rey Picoro, junto a sus hijos quienes se encontraban en el lugar. Raditz, al ver que no había quedado rastro alguno, decide continuar con su búsqueda. Sin embargo, a pesar de haber explorado casi todo el planeta en búsqueda de un poder lo suficientemente digno de un Saiyajin, entra en desesperación, preguntándose si la información que le habían dado sus padres era correcta, perdiendo las esperanzas de encontrar a su hermano menor en este lugar. ¿Acaso su hermano se habrá ido de este planeta? Si su nave se encontraba intacta luego de todos estos años, no es de extrañar que se haya ido a otro lugar. Aún así, le parece extraño que un planeta como este, haya sido gobernado por un sujeto como él. Preguntándose si, Kakaroto fue derrotado por ese Namekiano. No. Es imposible. Se comenta Raditz a sí mismo, quien decide retirarse de este planeta, viendo innecesario el tener que destruir este planeta, decidiendo dejarlo tal como está, regresando así, al planeta donde se encontraban sus camaradas con las manos vacías. Mientras tanto en algún lugar fuera de los universos, un guerrero Saiyajin, se encontraba en un entrenamiento infernal impuesto por el gran sacerdote, recibiendo ataques catastróficos poniendo en peligro su vida, esto con la intención de poder despertar el ultra instinto, siendo algo que en verdad parecía imposible, su cuerpo no era capaz de tan siquiera despertar este estado incluso al borde de la muerte.
Luego de haber restaurado sus heridas, el sacerdote decide terminar el entrenamiento por hoy, haciendo que este insista en continuar con el entrenamiento, demostrando un semblante bastante irritado. Cosa que Daishinkan, con un rostro serio, le recuerda al Saiyajin que, para acceder al Ultra Instinto, debe eliminar todas sus emociones y separar la mente del cuerpo. Si continúan con el entrenamiento con emociones negativas, jamás podrá alcanzar ese estado. Lo ideal sería despejar la mente, calmar su corazón, y seguir disfrutando su vida más allá de querer volverse fuerte. Comenta el sacerdote. Goku, quien había demostrado una habilidad impecable de aprender diferentes técnicas, se encontraba completamente anonadado al tener enfrente un muro que no puede superar. Eso había causado una inquietud en su corazón, percatándose de esa debilidad, aceptando las palabras de su maestro, agradeciéndole por su tiempo, retirándose de la sala de tiempo y espíritu. Goku, al entrar al palacio del Rey del Todo, se encuentra con su padre, quien irradiaba mucha felicidad al ver a su hijo esforzarse tanto, preguntando él cómo le ha ido. Cosa que el Saiyajin, con una sonrisa un poco decaída, comenta que, aún le faltaba mucho para dominar la técnica del gran sacerdote. Aún no es capaz de eliminar esas emociones en su corazón que entorpecen su entrenamiento. De hecho, incluso desde el primer día, tuvo muchos errores que, aún no logra corregir hasta el día de hoy. Simplemente el hecho de emocionarse al comenzar con el entrenamiento, ya es un punto negativo para dominar una técnica como esa. Mientras más tics pasan, más pasos retrocede al momento de entrenar para alcanzar el estado del Ultra Instinto. Zeno-sama, viendo que su hijo tiene dificultades para avanzar, comenta que lo entiende. Si no puede volverse más fuerte, no podrá convertirse en el nuevo rey de todos los universos. En eso, Zeno-sama tiene una idea, algo que posiblemente pueda inspirar al Saiyajin en su crecimiento como el príncipe de los 12 universos, llamando al gran sacerdote en el proceso. Cosa que aparece delante de Zeno-sama junto a Goku de forma instantánea, preguntando el qué sucede. Cosa que el rey le ordena al sacerdote que envíe un comunicado a los ángeles y dioses de los 12 universos, solicitando una reunión en un plazo de 5 tics a partir de ahora. Cosa que el sacerdote, con una agradable sonrisa, comenta que, lo que usted ordene, deduciendo rápidamente las intenciones de Zeno-sama al solicitar una reunión con los dioses, haciendo el comunicado inmediatamente, solicitando la presencia de los ángeles, dioses destructores y los Kaioshin de los 12 universos. Goku, tras escuchar la conversación, se emociona al tener la oportunidad de finalmente conocer a los hijos del sacerdote de quienes tanto escuchó hablar, pero a su vez, se pregunta algunas cosas. En eso, le menciona a su padre que, ya había oído hablar sobre los ángeles, pero nunca había escuchado sobre los dioses destructores o de los Kaioshin. Cosa que el rey, con una sonrisa, le menciona a su hijo que, muy pronto los conocerá, solo debe esperar un poco hasta que lleguen. Luego de un rato, todos los dioses que gobernaban los universos, aparecen delante del Rey del Todo, luego de ser invocados por el gran sacerdote, quienes estaban postrados ante su majestad. El gran sacerdote saluda cordialmente a todos los presentes, informándoles que el Rey del Todo tiene un importante anuncio que darles. En eso, Bills, un poco somnoliento al verse despertado de forma imprevista, dirige su mirada levemente en dirección donde se encontraba Zeno-sama, impactando de sobremanera al dios destructor del universo 7, viendo al Saiyajin que se encontraba al lado del Rey del Todo, sintiendo un poder divino bastante grande proveniente de él, a pesar de ser un simple Saiyajin. Realmente, no puede creer lo que está viendo. El gran sacerdote junto con Zeno-sama acogieron a ese mocoso de aquel entonces, pensando en que Whis tuvo la culpa de que el Rey del Todo se lo haya llevado. En eso, Zeno-sama agradece a todos por haber venido, mencionando que tiene algo muy importante que decirles, señalando al sujeto que se encontraba a su lado, refiriéndose a él como su hijo, conocido como Zengoku, el príncipe de los 12 universos. Esto claramente causa el impacto no solo de Bills, sino que, absolutamente todos los presentes, estaban más que anonadados ante tal noticia, quienes se preguntan el cómo es esto posible. Champa, claramente sorprendido ante la noticia, analizando los rasgos del hijo del Rey del Todo, logra reconocer a la raza que lucha por la justicia en su universo. ¿Acaso él no es un Saiyajin?
comenta Champa con suma educación y cuidado. ¿Saiyajin? Se pregunta Goku. Cosa que Daishinkan, dirigiéndose a Champa, le pide amablemente que, debe dirigirse al príncipe con el debido respeto, debe recordar que se trata del hijo de Zeno-sama. Cosa que Champa, alarmado ante su imprudencia, se disculpa de antemano, dirigiéndose a él como, Sengoku-sama. Cosa que el Saiyajin, comenta que no se preocupe, dándose cuenta que, sujeto tiene un poder increíble, sus poderes están muy lejos de equipararse con el de este sujeto, a pesar de estar fuera de forma. En eso, el gran sacerdote les comenta que en efecto, Sengoku-sama, pertenece a la raza Saiyajin del universo 7, quien se encuentra prácticamente extinta luego de una calamidad en su mundo. En vista de que Zeno-sama le agradó la presencia del pequeño Saiyajin luego de conocerlo, decidió adoptarlo y entrenarlo para convertirse en el nuevo príncipe de los universos. Eso quiere decir que a partir de hoy, tendrán un nuevo integrante superior en la jerarquía divina. Bills, quien se encontraba sin palabras, siente las punzantes miradas de los demás dioses, quienes balbuceaban que, otra vez el universo de Bills causando problemas. En eso, Vados del universo 6, dirige su mirada al Saiyajin, comentando que es todo un placer tener a un nuevo integrante en nuestro mundo, dándole una cálida bienvenida al nuevo príncipe, demostrando una sonrisa bastante bonita por parte del ángel, causando que el Saiyajin se sonroje demasiado, quedando sin palabras ante la belleza que desprendía el ángel, sintiendo una increíble presencia muy hermosa, intentando dar las gracias ante su hospitalidad, tartamudeando sin control, logrando darle las gracias a duras penas por su amabilidad. Cosa que todos, les dan la bienvenida al príncipe de los universos de igual manera. Luego de que la ceremonia haya concluido, el sacerdote les pide amablemente a los ángeles que por favor, en cualquier momento que estén a su disposición, puedan aconsejar al príncipe con respecto al dominio del ultra instinto. O de ser posible, entrenarlo para que pueda alcanzar este estado. Estas noticias, ya no pueden sorprender a los dioses. Aunque el mortal tenga la capacidad de dominar el ultra instinto, ya no sería descabellado en comparación al lugar en el que se encuentra este sujeto. Cosa que todos los ángeles, aceptan apoyar al príncipe en su crecimiento, quienes estaban dispuestos en recibirlo cuando quiera. Esto inquieta un poco a los destructores, quienes se sentirían incómodos el tener que recibir a su hogar a un sujeto como este. Luego de esto, los dioses se despiden, regresando cada quien a sus respectivos universos. Cosa que Goku, dirige su mirada al ángel del universo 6, sintiendo un poder increíble por parte de ella. Realmente sus poderes no tienen comparación. Vados, al sentir la mirada del Saiyajin, ella gira en dirección al príncipe ligeramente, quien con una sonrisa, se despide del hijo del rey, comentando que nos veremos pronto, desapareciendo en el acto, dejándolo nuevamente sonrojado estando muy nervioso. Cosa que se pregunta el qué demonios le sucede. Es como si todo su cuerpo temblara ante la presencia de ella. ¿Acaso es tan poderosa? Zeno-sama, viendo que su hijo actuaba muy raro, le pregunta el qué sucede. A lo que Goku, reincorporándose rápidamente, responde que no sucede nada, está perfectamente bien. ¿Seguro? Pregunta Zeno, señalando que tiene su rostro de un color rojo, poniendo aún más nervioso a Goku. Daishinkan, viendo lo que sucedía, sonríe, comentando que ya lo entiende. Goku a fin de cuentas viene del mundo inferior, no debe ser nada fácil eliminar esos sentimientos que lo mortalizan. A este paso, dudo mucho que pueda alcanzar el ultra instinto. Comenta Daishinkan. Un tiempo después. Goku, se encontraba comiendo un enorme banquete luego de entrenar con el gran sacerdote en el palacio de Zeno-sama, recuperando toda su energía, agradeciendo mucho por la comida. Al fin y al cabo, Goku no era inmortal. Luego de quedar satisfecho, piensa en los dioses de cada universo, sobre todo en los ángeles, quienes tenían un poder increíble, incluso cada uno de ellos es capaz de usar el ultra instinto a la perfección. Eso es realmente increíble. Sin embargo, había un ángel en específico al que Goku pensaba con más frecuencia, perteneciente al del universo 6. En vista de que el sacerdote les dio la orden para entrenarlo, consideraba viajar al universo de Vados, para enfrentarse a ella en algo más que un entrenamiento.
Pero, solo de pensar en eso, este se sonrojaba siempre que lo hacía, enojándose consigo mismo al darse cuenta que actuaba muy raro al pensar en ella. En eso, el sacerdote acercándose al Saiyajin, este le menciona que, con mucho gusto puede llevarlo directamente al universo 6 para comenzar con su entrenamiento. Comenta Daishinkan con una sonrisa. Cosa que Goku, alarmándose mucho, este menciona que no es lo que parece, simplemente estaba pensando en la posibilidad de aumentar sus poderes y lograr dominar finalmente la técnica del Ultra Instinto. Espera, ¿cómo supo que estaba pensando en viajar al universo 6? Pregunta el príncipe. Cosa que el sacerdote, simplemente sonríe, comentando que es muy fácil leer sus rasgos para saber en qué está pensando. Poniendo nuevamente nervioso al Saiyajin. En eso, el gran sacerdote simplemente comenta que, en realidad no hace falta que éste lo lleve. Teniendo en cuenta que puede teletransportarse por medio del ki, solo necesita las coordenadas para encontrar el ki de los dioses y ya estaría. Menciona Daishinkan, quien se alejaba del Saiyajin, dejando una especie de coordenada a un lado de este, cosa que Goku, un poco confundido, le agradece por su amabilidad. Vados del universo 6. Me pregunto qué se sentirá luchar contra ella. Se pregunta el Saiyajin, quien decide saltar al universo 6, luego de sentir el ki de los dioses. Sin embargo, el pequeño dios del todo aparece, llamando a Goku, demostrando su felicidad al verlo, diciéndole que es hora de jugar, mencionando que aprendió un nuevo juego al que quiere intentar. No obstante, el príncipe bastante incómodo, intenta convencer a su padre que en estos momentos tiene algo que hacer, prometiendo que jugarán luego de terminar su entrenamiento. Cosa que Zeno, un poco triste, se pregunta si es importante que vaya ahora mismo, a lo que Goku, con una sonrisa, dice que así es. En cuanto regrese, promete jugar con él. Zeno, comprende que su hijo debe entrenar para volverse fuerte, aceptando jugar luego de que termine de entrenar, permitiendo que se dirija al lugar que le parezca conveniente. Haciendo que el Saiyajin levante a Zeno por un brazo, agradeciéndole mucho, despidiéndose de desapareciendo en el acto. Zeno, aburrido sin mucho que hacer, mira a sus guardias, haciendo que ellos, con firmeza griten que están a la orden del rey. Sin embargo, no se encontraba del todo animado, decidido en vigilar los universos como de costumbre. Mientras tanto, Champa se encontraba en su planeta junto al señor Bills, quienes tenían una competencia muy reñida de quienes tenían los mejores manjares de sus universos, cosa que los ángeles se encontraban conversando afuera del castillo, mientras que sus dioses participaban en su tradición. En eso, Bills prueba uno de los platillos de Champa, siendo uno de los mejores que jamás había visto en su universo, haciendo que Champa se emocione, comentando en su mente que Bills no podrá resistirse, una vez que lo pruebe, sus ojos saltarán y se arrodillará ante mí. Sin duda alguna la victoria es indiscutible. No obstante, para sorpresa de Champa, Bills escupe su comida, mencionando que es asqueroso. Esto causa la ira de Champa, mencionando el cómo se atreve, es muy difícil conseguir este tipo de manjares en su universo, decidido en luchar contra su hermano, quien al parecer se hacía el duro para no perder en este duelo. No obstante, el destructor del universo 7, menciona que no tiene gracia, simplemente no fue de su agrado. Mientras que ambos destructores se disponían a iniciar un combate, para su sorpresa, el hijo de Zeno-sama aparece delante de ellos, saludándolos cordialmente, asustando mucho a los dioses, quienes gritan su nombre lleno de temor, arrodillándose casi instantáneamente, preguntando el que se le ofrece para haber venido de tan lejos. Preguntan los dioses, quienes estaban más que nerviosos de hacer enojar a este mocoso. Si Zeno-sama se entera que su hijo se muestre incómodo por algún mal comportamiento, posiblemente elimine el universo entero por este sujeto. Sin embargo, el Saiyajin simplemente menciona que no es para tanto, no necesitan ser tan formales, no vino con intención de incomodarlos, solo pasaba por aquí con la intención de aumentar sus poderes, pidiéndoles amablemente que se levanten. Cosa que ellos, realmente no tienen la confianza para eso, y más aún conociendo a la raza Saiyajin, quienes era una especie bastante explosiva en cuanto a emociones se refieren. Cosa que Goku, al ver lo que estaba en la mesa, se emociona al ver el banquete, preguntando si puede comer lo que estaba ahí, asustando un poco a los dioses, quienes comentan que por supuesto.
A lo que el Saiyajin prueba la comida que trajo Champa, quedando más que deleitado ante la comida del universo 6, gritando fuertemente que estaba totalmente rico, causando la alegría de Champa, quien comenta: ¿verdad? Ese es el manjar más delicioso y difícil de conseguir del universo 6. Bills, al ver que su hermano se había levantado, este exclama: Oye, ¿qué estás haciendo? Cosa que este observa como el Saiyajin devoraba los alimentos, probando la comida que trajo Bills del universo 7, mencionando que eso no estaba tan bueno que digamos. Causando las lágrimas de alegría de Champa, mencionando que eso significa que la comida del universo 6 es mejor. Esto alarma al señor Bills, quien se levanta de igual manera, mencionando que eso es imposible. Lo que sucede es que no lo está comiendo correctamente, debe separar esto de esto y luego colocar esto aquí para luego calentarlo y servirse en un plato con esto. Goku, viendo cómo Bills preparaba el platillo, este prueba la comida del universo 7, quedando más que sorprendido, gritando que eso también estaba totalmente delicioso, decepcionando un poco a Champa, y alegrando bastante a Bills, quien no se había quedado atrás. A lo que ambos dioses le preguntan al príncipe el qué platillo le parece más delicioso. Cosa que el Saiyajin no puede ofrecer una respuesta, ambos platillos están increíbles. Pero, si tuviera que quedarse con uno sería... Bills y Champa, quienes esperaban la respuesta del Saiyajin, ellos son interrumpidos por los ángeles. Eran Whis del universo 7, y Vados del universo 6, quienes se encontraban más que sorprendidos ante la presencia del hijo del rey, causando que el Saiyajin se ahogue con la comida, al ver que Vados se encontraba delante de él, mostrando una cara bastante graciosa, causando la sonrisa del ángel, quien ayuda al Saiyajin a digerir la comida correctamente con sus poderes. Champa, viendo que los ángeles habían interrumpido el veredicto del príncipe, este vuelve a preguntarle a Sengoku sobre con cuál comida se quedaría, cosa que este ignorando a Champa, este saluda muy amablemente a Vados bastante sonrojado, cosa que ella hace una reverencia, mencionando que es un honor tenerlo de visita. Cosa que Whis lo saluda de igual manera, causando la desgracia de Champa, viendo que ese sujeto lo había ignorado completamente. No obstante, Bills, viendo las circunstancias, este muy educadamente en reverencia a Sengoku, este menciona que es momento de retirarse, tiene que volver a su universo y poner todo en orden, cosa que Goku, de igual manera ignora al destructor del universo 7, para desgracia de este, enojándose un poco ante la arrogancia de este mocoso, cosa que Bills, viendo detenidamente al príncipe, se percata que estaba dirigiendo su atención especialmente a Vados, dándose cuenta que su retirada no afectará en lo más mínimo al Saiyajin, comentándole a su ángel que es hora de irse. Cosa que Whis se despide de su hermana y del príncipe, retirándose del universo 6. Goku, quien se dirige a Vados, este muy amablemente le pregunta si ella estaría dispuesta en tener un encuentro amistoso con él, cosa que ella con una sonrisa le deja en claro que no tiene por qué pedirlo, con mucho gusto está dispuesta en ayudarlo con su entrenamiento, mencionando que hacía mucho tiempo que no entrenaba con alguien, luego de que el señor Champa haya abandonado su entrenamiento hace mucho tiempo, haciendo énfasis a que se encontraba fuera de forma. Cosa que Champa, viendo que Vados entrenará a este sujeto, este simplemente lo deja en manos de Vados, alejándose lo más que pueda de este niño que podría fácilmente ser el causante del exterminio del universo 6 si se lo propone. En eso, Vados le pide amablemente al Saiyajin que la acompañe afuera del castillo, allá comenzarán con el entrenamiento. Preguntándole sobre los resultados que tuvo con su padre recientemente, y el que tanto dominio tiene del Ultra Instinto hasta ahora. Cosa que Goku, un poco nervioso, comenta que en realidad está muy lejos de alcanzar ese estado, sus emociones invaden mucho su mente al momento de pelear, dificultándole mucho alcanzar tan siquiera un fragmento de ese poder. Cosa que Vados menciona que efectivamente, si sus pensamientos nublan su juicio al momento de realizar sus movimientos, jamás podrá acceder al Ultra Instinto. Sin embargo, no necesariamente debe imitar el ultra instinto que tienen tanto el gran sacerdote como los ángeles, ellos de por sí tienen este poder de manera pasiva, un nivel muy alto para la comprensión de los que apenas son capaces de utilizar el ki divino. Lo más recomendable sería buscar su propia manera de entrar en el territorio de los dioses, saber quién es en realidad, entrar en completa armonía, y dejar la mente completamente en blanco. Con esos pasos, podría tocar un fragmento de ese poder.
Una vez lo haya logrado por primera vez, le será más fácil repetirlo hasta avanzar al siguiente nivel. Comenta Vados, preguntando si se encuentra preparado para iniciar el entrenamiento, cosa que Goku, asimilando las palabras de su maestra, menciona que por supuesto, cerrando sus ojos, respirando hondo, para así, lanzarse en contra de Vados. Mientras tanto en el universo 10, el Kaioshin conocido como Gowas, es recibido por su aprendiz de Kaioshin, conocido como Zamasu, encontrándose en el planeta supremo de aquel universo, cosa que este, le pregunta a su maestro sobre lo sucedido con la reunión que solicitó el Rey del Todo. Cosa que Gowas, bastante agitado, le revela al aprendiz sobre la situación, mencionando que, el Rey del Todo adoptó lo que parece ser un mortal, mencionando que tiene un gran parecido con los humanos. Actualmente se encuentra por encima de los mismos ángeles, quienes viajan con sus dioses destructores. Estas noticias alarman demasiado al aprendiz de Kaioshin, quien no puede creer que un humano haya alcanzado la jerarquía máxima de los dioses, llenándose de mucha ira, mencionando en su mente que eso es imposible, no aceptará de ninguna manera estas ridicules. Vados se encontraba esquivando de una forma bastante sencilla los ataques del Saiyajin, corrigiendo un par de cosas en relación a los movimientos que realizaba su pequeño alumno. Tiende a razonar mucho a la hora de realizar un movimiento. Esa información que viaja del cerebro al cuerpo le toma tiempo. Lo mejor es que sea el cuerpo quien tenga el juicio propio de moverse libremente sin necesidad de recibir esas señales. Goku, tras escuchar las palabras de Vados, intenta cerrar sus ojos en pleno combate, intentando dejar todo a cargo de su cuerpo, siendo golpeado en múltiples ocasiones por los ataques de su maestra, perdiendo el control de su mente en cuestión de segundos, cayendo desplomado sin tener éxito alguno en esquivar tan siquiera un simple golpe. Vados, acercándose al hijo del rey, ella aprecia como el semblante del Saiyajin solo reflejaba inquietud e irritación, preguntando si se encuentra bien. Goku, levantándose con dificultad, menciona que, en todos sus años de entrenamiento con el gran sacerdote, nunca había tenido este tipo de problemas al momento de aprender o dominar una habilidad. Pero, en esta ocasión ni siquiera es capaz de tan siquiera tocar un pequeño fragmento de ese poder, cuestionando si realmente podrá llegar a ese nivel de combate que emplean los ángeles. Vados analizando estas palabras y comportamiento que reflejaba el Saiyajin, ella puede apreciar cómo su mente albergaba muchas dudas en relación a sus capacidades en comparación con los dioses de alto nivel. Quizás lo más sensato sería dejar el entrenamiento por ahora, sugiriendo ir a un lugar que posiblemente le parezca interesante al Saiyajin, causando un gesto de intriga en su rostro, preguntando a dónde quiere ir, haciendo que Vados, con una sonrisa señale que muy pronto lo averiguará, partiendo así del planeta del destructor del universo 6. Zamasu se encontraba muy pensante tras haber oído las palabras de su maestro, sintiendo un profundo resentimiento que un mortal haya adquirido semejante nivel jerárquico en el mundo celestial. Esto debe ser una completa burla a los dioses, un mortal jamás podrá ser comparado con nosotros. Exclama Zamasu, quien se mantenía viendo al horizonte en búsqueda de respuestas, queriendo llegar más al fondo de todo esto, emprendiendo su viaje al planeta de Zuno para preguntar todo en relación al mortal conocido como Sengoku. Mientras tanto, los dioses de la destrucción se encontraban en contacto tras la última reunión que tuvieron con Zeno-sama, quienes debatían sobre el hijo del Rey del Todo, quien resultó no ser más que un simple mortal, confabulando que, si ese mocoso se lo propone, podría ser el causante de la aniquilación de los 12 universos restantes. Señala el dios del universo 4, cosa que Champa menciona que ese mocoso no parece ser tan malo, después de todo, tiene buenos gustos culinarios. Vados se encuentra entrenándolo para alcanzar, si mal no recuerdo, el Ultra Instinto. ¿El Ultra Instinto? Se preguntan los dioses, haciendo un gesto de burla tras haber oído semejante ridiculez. Ningún dios de la destrucción ha logrado alcanzar dicho estado, mucho menos podrá hacerlo un mortal, por más que lo entrenen los ángeles o el mismo gran sacerdote. Kitela, con ganas de joder la paciencia, le echa todo en cara a Bills, mencionando que todo esto no hubiese ocurrido si Bills hiciera un mejor trabajo como el supuesto dios de la destrucción que se hace llamar, causando una vena de enojo por parte de este.
Mira quién habla, el destructor que se la pasa jugando esos jueguitos en su universo. ¿Qué has dicho? Exclama Kitela. En eso, Bill se excusa completamente al decir que no tiene nada que ver con ese asunto. Zeno-sama estaba informándole sobre algo hasta que ese niño aterrizó en el planeta donde nos encontrábamos. Fue ahí cuando decidió llevárselo para luego adoptarlo y convertirlo en el príncipe del todo. Desconozco qué fue lo que vio en ese niño como para querer convertirlo en su hijo. ¿Y si lo eliminamos nosotros mismos? Propone el dios del universo 11, sorprendiendo a los demás dioses, quienes preguntan si está hablando en serio. Si el rey del todo se entera de eso, sin duda los 12 universos serán destruidos sin siquiera darse cuenta. Pero, lo que propone el dios del universo 11, no necesariamente tiene que ser uno de nosotros los dioses destructores quienes destruyan a ese tal Sengoku. Conoce a un guerrero lo suficientemente poderoso como para eliminar a esa molesta plaga. Y para eso, necesitamos tu ayuda, Champa. Necesito que de alguna manera mantengas a ese mocoso en algún planeta en el universo 6, y alejes lo más que puedas a Vados para que no estorbe al momento de atacarlo. Mientras tanto, Vados junto a Goku, llegan al planeta habitado por numerosos guerreros para sorpresa del príncipe, preguntando en dónde se encontraban. Cosa que el ángel le revela que se encuentra en el planeta Sadala, hogar de la raza Saiyajin del universo 6. ¿Qué has dicho? ¿Hogar de los Saiyajin? Ya había escuchado hablar sobre ellos hace mucho tiempo, cuando los dioses se habían reunido en la gran sala. Champa había mencionado que pertenezco a la raza Saiyajin del universo 7. Aún así, se pregunta el por qué se encuentran aquí. ¿Llevarán a cabo algún tipo de entrenamiento en este planeta? Vados con una mirada analítica, menciona que, quizás no sea el mismo universo del que proviene originalmente, pero sigue siendo la misma raza guerrera al que pertenece a fin de cuentas. Estamos aquí con la intención de hacer conocer tus orígenes y puedas saber quién eres en realidad. El desconocer esos orígenes podría ser impedimento al momento de entrar en armonía con su cuerpo, y por ende, jamás podrá alcanzar el estado del ultra instinto mientras siga con esas dudas. Goku menciona que lo entiende, pero ¿qué se supone que deba hacer? Nunca había hablado con los mortales del mundo inferior, toda su vida se la pasó entrenando con el gran sacerdote y jugando con su padre el rey del todo. Vados con una sonrisa, menciona que buena suerte con eso, su entrenamiento en el planeta Sadala acaba de comenzar, despidiéndose del Saiyajin para su sorpresa, quien le exige que espere un momento. Cosa que el ángel revela que debe estar al lado del señor Champa, su deber es mantener vigilado a los dioses destructores para impedir que ocasione una destrucción sin retorno alguno. Cuento contigo, Sengoku-sama. Regresaré en un par de días para ver qué tanto has progresado. Menciona Vados con una sonrisa, cambiando el atuendo del Saiyajin a uno mucho más acorde al lugar en el que se encuentra, cerrando la boca al Saiyajin al ver esa sonrisa que lo deja tan paralizado, retirándose del planeta luego de esto. Goku sin saber qué hacer con su vida, decide acercarse a lo que parece ser una pequeña civilización a lo lejos. Esto, mientras que un sujeto misterioso lo observaba desde la lejanía, informando rápidamente al destructor del universo 11 que, el objetivo se encuentra en el planeta número 147 del universo 6, en un planeta conocido como, Planeta Sadala. Goku, tras haberse acercado a un par de Saiyajines, se da cuenta de una peculiar chica aparentemente muy fuerte y problemática, se encontraba dándole una paliza a cualquiera de los Saiyajines que se atrevan a hacerle frente. Esta joven chica era conocida como Caulifla, quien se encontraba en una batalla campal luego de haber retado a todos los Saiyajines en una pelea, asegurando el poder vencerlos a todos, haciendo molestar a la gran mayoría, sin tener éxito alguno en tan siquiera darle un golpe a esa mocosa. Esto sorprende bastante a Goku, quien le pregunta al público el quién es ella. Uno de los Saiyajines responde que se trata de la hermana del señor Renzo, el capitán de la unidad élite de las fuerzas de defensa Sadala. Sin duda es una chica con muchísimo talento en cuanto a habilidades y poder. Menciona el Saiyajin, dirigiendo su mirada a Goku, viendo cómo tenía su cabello de un color rojizo, preguntando el que le sucedió en el pelo, haciendo que el príncipe mencione que tiene ese cabello desde hace un tiempo, simplemente se puso así luego de haber entrenado arduamente. ¿Entrenar dices?
Pregunta el habitante del planeta Sadala, riéndose a carcajadas tras ver el físico tan delgado y mediocre que tenía ese sujeto, señalando que no hace falta mentir, su físico claramente señala que no tiene ningún tipo de entrenamiento. Estás demasiado delgado para ser un guerrero. Goku, inocentemente le revela que, el poder de pelea y el físico solo es un aspecto superficial, no es atributo de un dios. Lo importante es tener el verdadero dominio del ki divino para aumentar sus poderes a sus más grandes límites. ¿Qué dices? ¿El poder de un dios? ¿Ki divino? Esto hace romper en risa al Saiyajin, quien grita fuertemente que se ha vuelto loco. Caulifla, tras haber oído sobre el poder de un dios, tras haber visto lo llamativo que se veía aquel sujeto con el cabello rojizo, ella se acerca preguntando a qué se refieren con el ki de los dioses, burlándose de ese cabello tan ridículo al momento de acercarse a ese tipo. Goku, viendo lo hostiles que son los mortales en este lugar, se incomoda un poco tras oír los murmullos de los Saiyajines a su alrededor, haciendo que uno de ellos grite entre risas que, este tipo se hace pasar por un dios. Caulifla, con una mirada intensa, pregunta. ¿Con qué un dios? Dime una cosa. ¿Crees que un dios podría ser derrotado por esto? Exclama la Saiyajin prodigio, lanzando un poderoso ataque en contra del príncipe, frenando esa arremetida con una sola mano para sorpresa de la Saiyajin, quien retrocede rápidamente para lanzarse en contra de ese sujeto en múltiples direcciones, siendo bloqueados esos ataques con suma facilidad para sorpresa de todos, quienes no pueden creer lo que están viendo. La poderosa Caulifla no es capaz de mover tan siquiera un poco a ese sujeto. ¿Quién demonios es? ¿Acaso es un Saiyajin? La chica, bastante enfurecida, grita que no es todo lo que tiene, lanzando una poderosa bola de energía desde las alturas, cargando numerosos ataques muy poderosos en dirección a Goku, quien se pregunta si realmente estaba luchando en serio. Su poder es excesivamente bajo como para usarla tan siquiera un calentamiento, nulificando por completo ese ataque dejando impactada a la chica, quien es enviada al suelo de solo un golpe, cayendo desplomada sin fuerzas para levantarse. Goku, acercándose a la Saiyajin, con sus poderes, logra curar a la Saiyajin para su sorpresa, quien se levanta preguntándose el qué fue lo que sucedió, su cuerpo hasta hace un momento estaba totalmente lastimado. En eso, ella fija su mirada al sujeto de cabello rojizo, exigiendo que se detenga, mencionando que esos poderes no son normales. ¿Quién demonios eres? ¿En verdad eres un dios como dices? Goku, quien miraba al horizonte, revela que existen dioses que son mucho más fuertes que él. Si no logra volverse fuerte, ¿qué sentido tiene formar parte de ese mundo donde hay tantos sujetos tan increíbles? Lastimosamente, no parece ser el lugar que me ayude a superar mis límites. Todos ustedes son demasiado débiles como para considerarlos parte del entrenamiento para aumentar mis poderes. Preguntándose en su mente el por qué Vados lo trajo a este lugar. Todos estos sujetos son completamente irrespetuosos para ser sujetos tan débiles en cuanto a poder se refiere, retirándose del lugar para sorpresa de todos, quienes abren paso al sujeto que demostró ser excesivamente poderoso. Caulifla, grita que espere un momento, logrando alcanzarlo de inmediato, dejando atrás a la multitud de Saiyajines que estaban presentes, preguntándose si, realmente la señorita Caulifla estará bien al lado de ese monstruo, mientras que un par de Saiyajines vigías, quienes vieron el combate y el exorbitante poder de ese Saiyajin, van directo a informarle sobre la situación al rey del planeta Sadala. Goku, viendo cómo esa niña se le había pegado atrás, pregunta el qué es lo que quiere. La chica, bastante molesta por la actitud de este sujeto, ella exige que cuide mucho su tono, solamente quiere saber su nombre. Goku. Zen Goku. Ese es mi nombre. Zen. Goku. O sea, Goku del todo. ¿Qué rayos significa eso? Se cuestiona la Saiyajin. El príncipe, con una mirada un tanto curiosa, simplemente menciona que ese es su nombre, no hay mucho más que decir en relación a eso. Y dime, ¿cómo te hiciste tan poderoso? No creo eso de que seas un dios, después de todo eres un Saiyajin también, ¿no? Porque tu cabello es rojo. Se supone que todos los Saiyajines tienen el cabello negro. No es así. Goku, extrañado por tantas preguntas por parte de esta chica, no sabe por dónde comenzar.
Sin embargo, el hecho de que Caulifla le haya mencionado el hecho de que no es un dios, sino un Saiyajin lo hizo pensar un poco, preguntándose si, realmente esa es la respuesta que estaba buscando, recordando cómo Vados, le había sugerido no imitar en su totalidad el ultra instinto del gran sacerdote o de los ángeles, él necesita acceder a su propia forma del ultra instinto. Goku, analizando un poco más a fondo esas palabras, este tiene un indicio sobre dónde comenzar en primer lugar, recordando el hecho de que Zen-no-sama, su padre, lo adoptó desde el mundo inferior. Eso significa que, soy un mortal con el poder de los dioses. En eso, el Saiyajin mira a la chica, sonriendo bastante alegre, dándole las gracias por esas palabras, realmente le ha ayudado a entender un poco más sobre el ultra instinto. ¿Ultra, qué? Se pregunta Caulifla, sin entender la emoción que invadía a ese sujeto en relación a sus palabras de simple intriga. En eso, un poder increíble había aterrizado en el planeta Sadala para sorpresa de ambos Saiyajines, haciendo que Goku entre en guardia, preguntando con un semblante bastante serio. ¿Quién eres? El ser maligno tras ver al objetivo en mira, este lanza un poderoso ataque a quemarropa en contra de Goku y Caulifla, quienes logran esquivar a duras penas ese peligroso ataque. Caulifla, viendo que el Saiyajin acaba de salvar su vida, ella le agradece de cierta manera, haciendo que Goku le exija que se aleje lo más que pueda de ese lugar. Este sujeto supera por creces los poderes que manejan en este planeta. Haciendo que la Saiyajin le irriten esas palabras, mencionando que ella puede ayudarlo a vencer a ese sujeto. Ni hablar, tu poder no está a la altura. Justo en ese instante, el ser maligno arremete en contra de Goku, entablando una serie de golpes muy intensos, haciendo temblar el planeta por completo, enviando al Saiyajin a volar hasta las montañas, recibiendo bastante daño por ese último golpe. En eso, el sujeto que al parecer tiene como objetivo matar a Goku, menciona que hasta aquí ha llegado su reinado.